Muy buenas tardes, queridos hermanos, queridas hermanas, bienvenidos y bienvenidas a este curso bíblico que se está realizando de manera continua. Entonces vamos a dar inicio a esta nueva clase, a esta nueva sesión. El día de hoy vamos a ver un tema que, si bien no nos va a llevar mucho tiempo, es importante que veamos, y es precisamente el capítulo 5 del libro del Génesis. Este capítulo es importante poder abordarlo porque, si bien no es uno de los capítulos que podríamos decir más fundamentales, más importantes de la Sagrada Escritura, ya que de ahí solo se habla o solo se platica sobre los patriarcas antediluvianos o prediluvianos. Sí es importante tocar este tema porque de ahí vendrán muchos malentendidos, sobre todo en cuestión de las edades de estos patriarcas, porque son patriarcas que viven entre 777 años y 969 años. Entonces son edades bastante amplias, bastante largas, y que han dado para un sinfín de malinterpretaciones. Bueno, vemos que en el capítulo 4 ya vimos a la historia de Caín, de Abel, de Caín y de Set, ¿no? Caín mata a Abel, Caín es desterrado, y después Adán y Eva tienen un hijo que se llama Set, que le ponen Set. De hecho, el capítulo 5 da inicio sobre este nacimiento. Se habla de que Adán, de hecho ya a Adán se le da el nombre propio de Adán. Recordemos que Adán hacía referencia a la tierra y al barro sobre todo, pero a partir de aquí ya Adán tiene ese nombre propio. Ya no solo es su significado etimológico, sino que ya es nombre propio de este personaje. Adán y junto con Eva engendran a Set, y el texto dice: lo engendran a imagen y semejanza suya. Esto es importante porque realmente estamos marcando algo que a veces se nos pasa por alto. Adán, en este sentido, no está transmitiendo un pecado original. Lo que Adán está transmitiendo es la imagen y semejanza con Dios. Recordemos que Adán y Eva son creados a la imagen y semejanza de Dios, y entonces cuando engendran a Set, el relato marca: lo engendran a semejanza suya. Esto significa que lo que están transmitiendo, a pesar de haber caído, a pesar de haber pecado, a pesar de que haya habido esta situación, lo que transmiten es la semejanza y la igualdad en la imagen de Dios, ¿no? Entonces, sus descendientes, todos los descendientes, y por lo tanto toda la humanidad, es portadora y poseedora de la imagen y semejanza de Dios. Esto, recordemos que es importante mencionarlo porque antiguamente se creía que solo los gobernantes, solo los reyes eran engendrados por los dioses. Todos los reyes remontaban su genealogía hacia los dioses. Por lo tanto, decir que toda la humanidad es hecha a imagen y semejanza de Dios, y que esto se fue transmitiendo de generación a todos los seres humanos, es algo revolucionario, es algo bastante importante. Bien, entonces Adán y Eva engendran a Set, y de ahí viene toda una lista de descendientes que van engendrando, ¿no? Se habla, ¿no? Adán engendró a Set, habla de que engendró a Caín y Abel, pero bueno, eso lo mantendremos aparte. Engendra a Set, y después dice: y entonces Adán engendró hijos e hijas, ¿no? Cuando habla de Set, hace lo mismo. Set cumplió tantos años y engendró hijos e hijas, y así sucesivamente van pasando las genealogías. Aquí se vuelve bastante importante porque de Adán a Noé son 10 generaciones, son 10 patriarcas antediluvianos, son 10 patriarcas prediluvianos. Recordemos que en las Sagradas Escrituras hay números que significan o que tienen un significado importante. Es decir, dentro de la Biblia hay lo que se conoce como la numerología. Esto no es en un sentido esotérico, no es en un sentido cabalístico. Creo que no es la mejor palabra porque la cabalá es otra cosa. Creo que la mejor palabra sería: no es en un sentido esotérico. Esotérico, mejor me quedo con esa palabra. No es en un sentido esotérico. Es en una cuestión de que los números dentro de la Sagrada Biblia tienen un valor. Los números simbolizan algo.
Por ejemplo, hablábamos de que el número 7 simboliza perfección y totalidad. Entonces el número 7 es el número de Dios, como el número 3. El número 3 también significa perfección y plenitud. Por ejemplo, cuando se habla de que Dios es 3 veces santo, 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 se habla de 3 veces este título, porque el 3 también significa perfección, también significa plenitud, significa divinidad, como el 7 significa perfección, plenitud, totalidad, etcétera. Por ejemplo, el 6 significa dentro de las Sagradas Escrituras lo imperfecto, lo malo, lo deplorable, lo casi perfecto, lo que finge ser perfecto, mejor dicho. Por ejemplo, por eso el 6 es el número del anticristo, según el Apocalipsis, no por una cuestión de 666 invoca el diablo, no, sino porque el 6 es lo que finge ser perfecto, es lo imperfecto, es lo incompleto. Al 6 le falta 1 para ser 7, para ser perfecto. Entonces, así vamos viendo dentro de la numerología bíblica, el 10 también tiene un significado. El 10 también significa perfección, significa también plenitud en cierto sentido. ¿Cuántos mandamientos hay? 10. Entonces, el 10 también significa una parte de plenitud, de totalidad. Entonces, en ese sentido, es de notar que de Adán a Noé son en total 10 patriarcas antediluvianos. Esa es una cifra hecha a propósito de marcar 10 generaciones, es decir, marca la totalidad de generaciones, la plenitud de las generaciones, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es importante marcar esta realidad. Se habla de 10 padres antediluvianos porque el 10 significa totalidad, plenitud, en ese sentido, ¿no? Entonces, hay 10 patriarcas antediluvianos, desde Adán hasta Noé. Se va marcando la generación de cada patriarca y vemos que son edades bastante amplias, bastante grandes. Les digo, las edades van entre 777 y 969. Si no me recuerdo, 969 es de Matusalén, entonces, que es el que vive más años. Entonces, son edades que se van marcando dentro de la Sagrada Escritura, bueno, dentro de este pasaje, de edades bastante amplias, bastante grandes. Y de aquí ha habido una sinfín de malinterpretaciones, sobre todo interpretaciones fundamentalistas sobre la creación del universo. A partir de estas edades se ha tratado de calcular la edad del ser humano, la edad del universo. Entonces suma todas estas edades y da alrededor de entre 4.000 y 5.000 años. Entonces sí, le preguntamos a veces a cristianos fundamentalistas, a cristianos de esta índole, nos van a contestar que la Tierra, de hecho hay varios programas donde hacen burla de esta parte, que la Tierra tiene apenas unos 7.000 años de antigüedad, ¿no? Es decir, 2.000 años de ahorita, más 4.000, 5.000 años de antigüedad, ¿no? Entonces, esa es más o menos la edad que marcan del universo, porque así se calcula, ¿no? Por las edades. Y también se ha dado esa cuestión de pensar que las edades que habla la Biblia de estos padres antediluvianos son edades cronológicas exactas, para nada. Ni una de las dos cosas. No es ni que el universo tenga no más de 7.000 años de edad, y no es que las edades que se marcan ahí son cronológicamente exactas. Si ya vimos que se marcan 10 padres antediluvianos por una cuestión de numerológica, por una cuestión de plenitud, de perfección, por decirlo de algún modo, de madurez, entonces también sus edades son un símbolo. Ese símbolo no es algo tanto esotérico, no es algo tanto numerológico, sino se toma prestado la forma de calcular años, o la forma de calcular las edades o de las genealogías que había en la antigua Mesopotamia. Un ejemplo claro: entre los gobernantes babilónicos, entre los gobernantes de Mesopotamia, las genealogías de estos reyes duraban literalmente al inicio, o sea, los inicios de la cultura babilónica, de la cultura mesopotámica, duraban alrededor de millares de años, ¿no? O sea, había listas de reyes que gobernaban por millares de años. Entonces nos queda preguntando, bueno, ¿antes la gente vivía mucho? Pues no. La realidad es que se marcaban millares de años, se marcaba una totalidad de años enorme, porque pues eran los orígenes del universo.
No es que tuvieran un registro exacto, no es que tuvieran genealogías exactas, sino que para llenar los huecos de la historia, pues se marcaban genealogías amplias, genealogías largas de los gobernantes. Es de notar otra diferencia, que entre el pueblo babilónico, los que tenían estas genealogías largas eran los gobernantes, mientras que dentro de la Sagrada Escritura los que tienen la genealogía larga, o los que tienen la genealogía larga, son todos los seres humanos. Es decir, mientras que en el mundo babilónico se hablaba de estas genealogías largas para manifestar estos gobiernos, de estos gobernantes, lo que marca la Sagrada Escritura, la Biblia, es la historia de la humanidad, estas genealogías largas que hablan de la historia de la humanidad. Entonces, por eso vamos a ver o vamos a encontrar genealogías bastante largas, bastante amplias, precisamente por estas realidades de llenar los huecos de la historia. Y se marcan 10 padres antediluvianos, por lo que ya dije, por una cuestión simbólica. Entonces así se llena como un hueco de la historia que hay antes del diluvio, y que ya posteriormente dará paso a el relato de Abraham, ¿no? O sea, ya se pasa de los relatos prehistóricos, que es del capítulo 1 al capítulo 11, para pasar al capítulo 12, donde aparece el padre Abraham, y de ahí seguir la historia ya en particular, no de la humanidad, sino del pueblo de Israel. Entonces aquí es importante notar esta cuestión. Dentro de esta genealogía, el que nos hace notar bastante, o el caso más curioso de todos, es el de Enoc. Se habla de la Sagrada Escritura, vemos que todos los padres antediluvianos viven, ya dije, entre 777 años, 969, son genealogías bastante amplias, pero de entre ellos hay uno que vive no más de 350 años, es decir, frente a 900 años, a 300 años, pues hay una notable y gran diferencia. Ese alguien se llama Enoc. Se habla de una manera muy escueta de Enoc. Se dice que Enoc caminaba con Dios y que fue del agrado de Dios y Dios se lo llevó a los 350 años. O sea, también tuvo hijos e hijas, pero Enoc le agradó a Dios y se lo llevó. Dentro de la Sagrada Escritura habrá por lo menos dos de manera clara, uno en la tradición, que serán asuntos al cielo. Estos personajes que son asuntos al cielo porque agradaron a Dios, por alguna razón, el texto bíblico no nos dice por qué Enoc agrada a Dios, nada más dice que caminó en el camino de Dios y que fue del agrado de él. Ese era un personaje que será asunto, pero hay otros dos dentro de la Sagrada Escritura, uno en la Sagrada Escritura y otro en la tradición, que serán asuntos. El que está en la Sagrada Escritura, que es asunto, también es el profeta Elías, que también será asunto como Enoc. Recordemos que Elías es raptado por un carruaje de fuego y se va al cielo, se va al paraíso, al cielo, al reino de Dios. Y el otro es Moisés. Se cree en la tradición que Moisés, una vez que fallece, los ángeles toman su cuerpo y se lo llevan. Entonces, estas son dos personajes que, junto con Enoc, son asuntos al cielo. De hecho, es algo curioso, pero la posición anglicana frente a la Asunción de María, de la Virgen María, es algo curiosa. Evidentemente, el dogma o la doctrina de la Asunción de la Virgen María no existe dentro del anglicanismo, es decir, es un tema de plena libertad para los anglicanos. Hay anglicanos que creen en la Asunción de la Virgen María, hay otros que no. Y lo que se argumentó, no recuerdo si fue el arzobispo de Canterbury, que precisamente argumentaba que, bueno, en la Sagrada Escritura no está dicho que María fue asunta, pero la Sagrada Escritura también marca que por lo menos dos personajes fueron asuntos, Enoc y Elías. Entonces, ¿Dios pudo hacer asunta a María? Sí. ¿Que lo hizo? No se sabe. Entonces, eso es algo muy curioso para tomarlo en cuenta frente a esta posición. Bueno, y aparte Enoc lo nombro porque será muy importante en la tradición apócrifa. Aquí hago un paréntesis, mientras sigan los cursos bíblicos en línea, que seguirán. En algún momento, antes de entrar al Nuevo Testamento, hablaré de la tradición apócrifa del Antiguo Testamento. En la tradición apócrifa del Antiguo Testamento tenemos el libro de Enoc.
y que es un libro de estilo apocalíptico que habla del juicio de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo veremos con más calma porque es un libro bastante interesante y precisamente toma como personaje a este Enoc que caminó por el camino de Dios, que fue del agrado de Dios. Era el personaje principal de esta historia. Entonces es un personaje que dentro de la tradición judía y dentro de la tradición apocalíptica será importante este Enoc. Bueno, de ahí de Enoc ya siguen las generaciones y vemos que se sigue viendo y de repente llega Noé. Noé es el personaje que tiene los hijos más viejos. Todos los personajes tienen hijos alrededor de los 100, 200 años, 50 años, Moisés los tiene hasta los 500 años y esto soluciona una cosa muy importante. Una vez que él tiene hijos, ya los patriarcas antediluvianos, o sea, los 9 anteriores, ya han fallecido, ya murieron. Recordemos la idea, ¿no? Dentro del pensamiento semita, dentro del pensamiento hebreo, una vida larga es una vida llena de la bendición de Dios. Es decir, si uno cumple la ley de Dios, si uno es del agrado de Dios, Dios lo bendice con una larga vida. Entonces se cree que las primeras generaciones fueron, a pesar de que va viendo una corrupción constante, una corrupción que se va deteriorando más y más, un mundo que se va deteriorando más y más, se cree que estas primeras 10 generaciones antes de Noé, bueno, estas 9 generaciones antes de Noé, fueron personas en particular justas, buenas y gozaron del favor de Dios. Ya veremos en el relato de Noé por qué estas personas dejan de gozar de ese favor. Y bueno, gozan del favor de Dios y por eso viven vidas largas, vidas amplias. Entonces también esta vida larga implica la bendición de Dios. Viven vidas largas porque son favorecidos por Dios, en cierto sentido. Entonces aquí vemos esta parte donde estos personajes van a vivir largas por la bendición de Dios. Y precisamente para que estos personajes no vivan el diluvio, sobre todo Matusalén, ya casi los que están anteriores a Noé, no vivan el diluvio, pues se solucionó de una manera muy sencilla. Noé vive 500 años y así todos los padres antediluvianos, sobre todo el papá de Noé, fallecen, perecen ya. Entonces ellos ya no vivirán el diluvio. El que vivirá el diluvio es Noé, ya con sus hijos, y ya se acaba la época de los padres antediluvianos y de alguna manera también se acaban las genealogías largas. Todavía la gente vivirá, pues, por decirlo de algún modo, para esos tiempos, sobre todo también para estos, vidas bastante largas, porque vivirán alrededor de 120 años todavía, 150 algunos, pero pues ya no serán las genealogías largas antediluvianas, ¿no? Ya serán generaciones, por decirlo de algún modo, más creíbles, más realistas, ¿no? En ese sentido. Y bueno, de así ya va a terminar esta parte del capítulo 5, donde vemos estas genealogías, donde vemos estos patriarcas y que darán paso precisamente al patriarca Noé, al patriarca antediluviano Noé, al justo Noé, y que de ahí se desembocará el relato al diluvio. Pues queridos hermanos y hermanas, fue un gusto tener este curso bíblico con ustedes en esta ocasión. Les mando un fuerte abrazo, Dios los bendiga, que les vaya muy bien. Cualquier comentario, recuerden, lo pueden dejar en la caja de comentarios de YouTube, lo pueden dejar en los comentarios de Facebook o por inbox, ya sea la página de San Marcos o ya sea mi Facebook personal. Les mando un fuerte abrazo, Dios los bendiga. Queridos hermanos y hermanas, antes de que se me olvide también, podamos leer, les dejo de tarea que leamos el capítulo número 6 de la Sagrada Escritura, que ya va a ser el inicio del diluvio, pues, o el inicio de la historia de Noé. Pues les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho.